claramente. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Un gusto también para mí, Glatzer, conversar contigo siempre sobre lo que viene pasando en nuestro querido y por ahora desafortunado país. Así es. Gracias a ti, Carlos, por tu tiempo. Y qué tan desafortunado que los 2 o 3 últimos días hemos estado reeditando aspectos que, de alguna manera, Carlos, pensábamos estaban ya superados. El ministro del Interior ayer ha planteado que los casos de policías en el ejercicio de su función pasen al fuero militar. Hemos estado escuchando a algunos hablar sobre tribunales sin rostro. Hay un proyecto varios de terrorismo urbano bajo la lógica fujimorista de los 90 que en la práctica no sirvió para luchar contra la delincuencia, pero sí para perseguir a opositores. Voces que apuntan a salirnos del sistema interamericano de derechos humanos y claramente una policía totalmente politizada, distante de los problemas de la gente, pero sí muy ávida de escuchar y recibir la orden para parar cualquier disidencia. ¿Qué es eso? Es decir, consecuencia de qué es y cómo esto puede seguirse intensificando y cuáles pueden ser sus todavía más trágicas consecuencias. Yo creo que todas estas normas que se dan y que vulneran al Perú, sobre todo en el aspecto de la seguridad pública, ¿no es cierto? El tema del crimen organizado y cómo es que el Congreso da medidas con la alianza que tiene con el Poder Ejecutivo para proteger al crimen organizado en el Perú. Eh, y por otro lado, da normas para dejar en la impunidad eventuales violaciones terribles a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, tienen que ver con un tema de fondo. Y que es el hecho de que estas fuerzas del orden son el principal sostén del gobierno y del Congreso, ¿no? Porque si el Congreso está donde está con un nivel de aprobación pública que no llega ni al 5%, igual que la presidenta, es porque la práctica totalidad del Perú no quiere que sigan donde están, ¿verdad? Y eso no solamente se expresa en las encuestas, sino en la profunda furia con la que son recibidos y rechazados los representantes de este gobierno cuando viajan al interior del país, ¿verdad? Entonces, eh, la única cosa que lo sostiene es el apoyo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, ¿no? Por eso es que se dan normas y se siguen dando normas que ponen cada vez en mayor peligro a nuestro país, a su población, a la nación misma, al pueblo mismo, que es lo mejor que tiene cualquier país, y en el caso del Perú, por supuesto que también, ¿no? Eso es el tema de fondo de la osadía, ¿no? El cinismo con la que se atreven a dar normas tan dañinas para la seguridad del país, entre las cuales también está el abierto desmantelamiento de la principal unidad de investigación contra el crimen organizado que tenía la policía, ¿no? Ujú. Me refiero a esta de la DIVIAC. No está desactivada del todo, pero ha sido profundamente debilitada al sacar de ahí a alguno de sus principales conductores, ¿no? Ese es el tema del fondo. Claro que hay otros aspectos que también muestran la práctica destrucción de la capacidad de gestión del Estado peruano en una serie de aspectos también críticos. El aspecto de la salud, por ejemplo. Hace poco Ujú. informaron los medios serios, ¿no? Porque hay una buena cantidad de medios, especialmente los más grandes, que no tienen nada de seriedad. Informaron de la inexistencia de vacunas importantísimas para la población en el Ministerio de Salud, ¿no? Eh, o la clamorosa inactividad, inacción del gobierno en lo que tiene que ver con los incendios forestales. Así Y es. así uno podría seguir enumerando, jamás que yo recuerde,
este, el Estado peruano estuvo en manos no solamente de gente tan incompetente, sino también tan ignorante y tan nociva para el país, ¿no? Sí. Ojalá que esto termine, Además, yo estoy absolutamente... Dime, Glatzer. no, 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 termina, por favor, termina. Es un gobierno de tal magnitud en el daño que le hace al país que yo estoy absolutamente convencido que sus principales aliados lo saben perfectamente. Y la única razón por la que lo siguen apoyando es porque eh, si la sacan ahora, tendrían que haber convocatoria a elecciones, ¿verdad? Pero donde ya no va a ocurrir eso es en el 2025, entre julio Ujú. del 2025 y julio del 2026. Como eso ya no va a ocurrir en ese tramo final de su gobierno, ese es el momento en que la van a destituir, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a poner en riesgo, al continuar con su respaldo total a Dina Boluarte, sus posibilidades de reelección en las elecciones del 2026. Más bien, sacándola en ese tramo entre 2025 julio y el final del gobierno de Dina Boluarte, ellos van a poder presentarse a las elecciones del 2026. Era una mujer dañina para el Perú, pero nosotros la sacamos, ¿no? Ujú. No hay que olvidar que especialmente el fujimorismo es especialmente casurro, ¿no? Venenosamente tramposo en materia de cuestiones electorales. Por eso es que todavía siguen a la casa del control de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Eso no lo van a poder hacer, así lo tengan el control de ambos organismos, si es que no tratan de mejorar un poquito más su Su responsabilidad imagen. en el tremendo daño que le están causando al Perú y a su imagen, ¿no es cierto? Con eso. Entonces, muy astutamente, muy civilinos, la van a sacar en el último año de su mandato, porque ahí ya no van a tener que haber elecciones adelantadas, ¿verdad? Ujú. Yo estoy seguro que es cosas como esas, que no son pocas, son las que explican el particular desequilibrio racional en el que está la señora Boluarte, porque también lo percibe, ¿no? Ajá. Eso por ahora, mi querido Glatzer. Sí, 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 no, no, coincido con tu apreciación. Ahora, en lo que sí tengo dudas es que si ese plan le pueda funcionar para ganar la elección, porque yo creo que si bien es cierto, a eso van a apuntar. Y al final, como ya hemos conversado en otras oportunidades, Carlos, la sindicación contra Dina no solo va a ser por ser claramente mediocre, incapaz, ineficiente, sino van a tratar de englobar todo eso en un discurso macartista contra la izquierda, diciendo que justamente es muy mala porque era de izquierda. Es decir, ese va a ser un poco el estribillo, tratando de contener seguramente una oleada de disconformidad de la gente que va a buscar alguna alternativa un poco en ese espectro. Yo creo que inclusive así no van a ganar la elección, pero que está en sus planes, creo como tú que está. Pero quisiera incorporar otro elemento a lo que tú has dicho ya sobre el momento. Tú has caracterizado bien el Congreso y has apuntalado la alianza con el Ejecutivo en algunas normas, pero hay un componente que es mucho más insultante todavía. Es casi como cuando la presidenta voltea y le dice tu mamá a alguien que le dice corrupta, ¿no es cierto? Y es esa frivolidad punible desde mi punto de vista. ¿Cómo puede ser posible el día que los incendios arrasaban con buena parte de algunas regiones, ella se rendía o le rendía pleitesía a un dictador como Fujimori? O el momento en el que los transportistas estaban reclamando por la muerte de sus colegas, la presidenta estaba desaparecida, haciéndose algunos retoques complementarios a los que se hizo hace unos meses, dejando a la deriva el gobierno sin alguna actividad pública. Es decir, ¿cómo entiendes esa lógica de una presidenta que además de no hacer o hacer las cosas mal, tiende a tener actos de tal dimensión ofensiva y frívola, por lo frívola, que no sé si es del todo consciente, porque lo hace de una manera además constante.
Es obvio que no es consciente, ¿no? Porque para cualquier gobernante del mundo eh, es absolutamente importante la opinión pública, sea autoritario hasta la médula o sea un gobernante irreprochablemente demócrata, ¿no? Los regímenes modernos son regímenes de opinión, ¿no? Y por eso el más autoritario, a la corta o la larga, cae si se enfrenta o está siendo rechazado por la opinión pública en el nivel en que recibe el rechazo esta señora y el Congreso, ¿verdad? Yo estoy seguro que el rito cotidiano de los presidentes todos los días es mirarse en el espejo de las encuestas. Yo pienso que esta señora no las mira eh, porque el espejo le va a decir que es la más fea, ¿no? Entonces ha decidido no tener contacto con la realidad, porque no solamente el espejo y las encuestas, sino la realidad toda le dice lo horrible que es esta mujer como presidenta, ¿no? Y entonces, a partir de eso, todo, absolutamente todo lo que sea un bien público o una expectativa o una espera de reacción de parte del Estado y por lo tanto de ella y del Congreso también, porque en esa irracionalidad también está envuelto el Congreso, todo eso les importa un comino, ¿no? Por supuesto que ahí hay un nivel de desequilibrio mental clamoroso, ¿no? Ujú. Porque no se percatan que el rencor justificado de la mayoría de peruanos no va a terminar cuando salgan del gobierno, va a continuar y seguramente por varios años después, cada vez que la gente se cruce con ellos en algún lugar del país o incluso peruanos que se crucen con ellos en el exterior, pues los van a insultar, ¿no? Les van a hacer reproches sumamente duros en la frontera con la violencia, ¿no? Estoy absolutamente seguro, ¿no? El problema está en que si bien podemos descifrar el porqué de esta inacción, sin embargo, las cosas continúan destruyéndose por obra de esta gente, ¿no? Eh, ¿En qué momento tendremos una reacción al nivel de la situación en la que está el país? Todavía imposible de predecirlo, ¿no? Pero ojalá no sea muy tarde. Sí, ahora, pero está, Carlos, constituyéndose un asunto que es más grave por la forma y por lo que finalmente deja como sentado. Ya no solo de gobernar sin legitimidad, sino de legislar claramente en contra de la ciudadanía y para favorecer intereses ilegales y digamos que hoy día acompañan a la política hace ya un buen tiempo. Y me refiero, por ejemplo, a la salida a los problemas de inseguridad. La calle claramente lo que pide es que, y los transportistas están liderando ese proceso, que, por ejemplo, se tome acción en contra de las extorsiones. Pero el pedido que inmediatamente están haciendo, tomando desde la racionalidad lo que sí sería conducente, es que deroguen la 32.108 que beneficia a la criminalidad organizada. Pero el Congreso hace todo para distraer y menos siquiera discutir el cambio de esa ley. O sea, es decir, que claramente está para la gente identificar esta ley como nociva y favorable para la delincuencia y la criminalidad organizada, y más bien el gobierno es lo único que no quiere modificar. ¿Cómo entiendes ya no solo esa distancia, sino esa especie como de ratificación en su apuesta por lo ilegal, por lo inmoral, por lo que afecta a la ciudadanía? Eso también tiene una explicación en relación a las elecciones que vienen pronto, o relativamente pronto, ¿no? Y es que, ¿a qué esfera social y política del Perú eh,
¿En cuál esfera de estas colocan la posibilidad de tener votos? ¿En algún sector de los trabajadores? ¿En algún sector de la juventud? ¿En algún sector de género? ¿En algún sector de la actividad de emprendedores? No. Esperan tener financiamiento y operadores para su reelección del mundo del crimen organizado. Ujú. Y de hecho, el mundo del crimen organizado tiene representantes en el Congreso, que no es muy difícil ubicarlos, no es muy difícil identificarlos. Entonces, si legislan así, es porque legislan para este grupo, para quien justamente sirve la ley que favorece la actividad de estos grupos criminales de diverso tipo, como bien lo sabemos, ¿no? Como sabemos también la cantidad de miles de millones de dólares que se mueven dentro de ese sector, ¿no es cierto? Y por eso, esa es una jugosa bolsa de financiamiento para campaña electoral a la que apunta el quehacer del Congreso. Pero también apunta a otra bolsa de financiamiento. Ahí sí es más difícil hablar de crimen organizado, pero sí se puede hablar ahí de un interés absolutamente elitista de la gran empresa o parte de la gran empresa en el Perú, que ha sido beneficiada y viene siendo beneficiada por una serie de normas como por ejemplo las nuevas normas sobre AFPs que obligan a que jóvenes desde los 18 años ya sean cotizantes para eh, estas AFPs y una serie de normas que exoneran de impuestos o los reducen a otros sectores, ¿verdad? Eh, o a sectores empresariales que pueden estar eh, angurrientamente interesados en que el proyecto del puerto de Chancay salga adelante en las condiciones en las que está saliendo adelante, sin ninguna regulación conocida, ¿no? Son miles de hectáreas que probablemente ya compró, o es alrededor de 1.000 o un poco más de hectáreas que ya compró China en los alrededores de este muelle, ¿verdad? Pero nadie sabe en qué condiciones y para qué, ni qué otro tipo de regulaciones, porque es absolutamente un misterio, ¿no? Y si hay misterio es porque algo turbio debe haber. Pero como de ahí van Ujú. a salir grandes negocios, parte de la gran empresa por lo menos está interesada en que las cosas sigan como están, sin orden, en el caos en que las cosas, todas absolutamente, que tienen que ver con la gestión del Estado, están sumidas en el país. Es decir, Ujú. estas cosas también se explican, porque el próximo tema importante en la agenda de todos estos inescrupulosos son las elecciones generales. Sí, Ellos sin están duda. convencidos, ¿no? Entonces, eso es lo que ordena y explica los porqués de estos comportamientos tan atrevidos, tan, digamos, Avisados. transgresoramente atrevidos, avesados, tan avesadamente transgresores, ¿no? Yo pienso que en el Congreso manda el crimen organizado. Y por eso es que una de las cosas que sacaron de la legislación contra el crimen organizado es que se pudiera considerar a partidos o a determinados partidos como sospechosos de crimen organizado. ¿Qué otra cosa puede ser un partido como el Fujimorista? ¿Qué otra cosa puede ser un partido como el del señor Luna? Y así se pueden encontrar, si no partidos, por lo menos bancadas que legislan en favor de eso. Y de hecho, la mayoría de bancadas legislan en favor de eso, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso explica lo que tú planteabas, mi Ahora, querido Platzer. Carlos, ¿y cuánto crees tú en términos de la contención a los avances de la criminalidad organizada disfrazada de política puede significar un discurso de cara al 26 diciendo, como oferta política, digo, de mi propuesta es desmontar lo que han hecho estos mafiosos? No estoy pensando un poco a la guatemalteca, ¿no? Que es lo que Bernardo Arévalo propuso como plan de gobierno. Es decir, ir contra el pacto de los corruptos. Ese fue su plan, ese fue su ofrecimiento. Dijo, ellos son un grupo, un consorcio, ¿no es cierto?, una coalición, hay un pacto de corruptos entre ellos,
Y mi oferta política, mi propuesta es desmontar lo que han hecho. Y claro, digamos, estoy simplificando, tiene matices, pero digamos, eso, y la población acompañó esa propuesta y pese a que los otros tenían el control de absolutamente todo, inclusive incluyendo a la fiscal de la nación que después quiso desmontar la propia elección, fue elegido porque la gente se vinculó con ese ofrecimiento. ¿Tú qué cosa crees que de cara al 26, si no hay elecciones antes, va a significar una propuesta de esa naturaleza? ¿O crees que eso no va a tener asidero? ¿Y cuáles van a ser un poco los dilemas de esa campaña? Es decir, las disyuntivas de ese proceso, así como en los últimos años han sido Fujimorismo contra antifujimorismo, dictadura versus democracia, o inclusive ya en el último se incorporó crimen organizado, narcoestado versus democracia. ¿Cuáles crees que van a ser los versus en el 26? Sin duda, uno de los temas centrales es el de la corrupción y el de la inseguridad, ¿no? La tremenda dimensión que ha alcanzado en el Perú el crimen organizado, ¿no? Inclusive con actores que vienen desde fuera del país, como bien lo sabemos, ¿no? Dicho sea de paso, esta es una amenaza global, la del crimen organizado en el planeta, no solamente en el Perú. En Estados Unidos hace muy pocos días se detectó la presencia del Tren de Aragua y no en poca dimensión en los estados fronterizos con México. O sea, Así es. ya el Tren de Aragua ha invadido eh, territorio norteamericano. Algo que solamente lo pudo hacer en el pasado Pancho Villa. Eso es casi una anécdota, pero es un hecho real de que Pancho Villa se atrevió a iniciar una carga de caballería traspasando la frontera de México y Estados Unidos y por colocarse en el territorio de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero después de ellos, nadie. Pues el Tren de Aragua ya se atrevió. Y si se ha atrevido es porque pensará que también va a ser un hueso duro de roer para la propia policía norteamericanos, ¿verdad? Si esa es la dimensión que tiene el Tren de Aragua, no deberíamos dudar en caracterizar como una amenaza muy grave para la viabilidad del Perú el hecho que tengamos, en primer lugar, un territorio prácticamente tomado por estas bandas criminales, que seguramente están no, de hecho, de todas maneras están absolutamente articuladas a bandas peruanas, y por otro lado tener en nuestro mismo territorio un gobierno como el que tenemos. Esa es una combinación letal y no deberíamos volver a tener de ninguna manera otro gobierno con presencia de las mismas corrientes políticas que están dominando ahora en el Congreso. Por lo tanto, el tema de la criminalidad y de la corrupción es un tema crucial para las próximas elecciones, como también lo es el tema de la regeneración democrática de la institucionalidad política del país. Pero hay un tema de fondo, que es el tema de la decepción y eventualmente la desmoralización y la antipatía que la mayoría del pueblo peruano tiene por los partidos políticos y por los actores políticos. ¿Por qué? Porque incluso los partidos que resisten y de alguna manera luchan contra esta situación que tenemos en el Perú, contra este gobierno, contra este Congreso, la verdad que no se dejan notar mucho, o diría, no se les nota nada, una adecuada beligerancia, ¿no? Adecuado hablar en voz alta, ¿no? Adecuada capacidad de convocatoria y de confluencia entre ellos para responder a lo que todos los días pasa en el Perú. El Perú es un enfermo agónico que todos los días se está muriendo. No sé cómo no reaccionamos como es debido frente a esto que está pasando, ¿no? Este es un país que debería estar en cuidados intensivos y sigue ahí, en una cama común y corriente, yaciendo, ¿no? Sí. Ahora, ¿y cómo Pero sientes tú, Carlos, con para esto, ir cerrando y terminando, con mira, eso que no te termino mucho, esta partecita. las Con esto salidas y los termino esta partecita. planteamientos que hay sobre la A mesa? eso No voy, sé si a, a eso a te eso quería voy, preguntar, a ¿no? eso voy, Porque lo que va a a salir eso como voy. respuesta
más o menos está a la vista. O sea, tampoco es que, creo yo, va a surgir algo como que no lo vemos ahorita y que alguien va a emerger. O sea, me parece que podría algo de eso pasar, pero me parece que está sobre la mesa un poco lo que hay. Como decía un futbolista que le iba bien siempre internacionalmente y cuando venía a la selección era un fracaso, y le decían, ¿por qué allá si eres una estrella y ganas? Y acá no. Entonces él decía, es que allá yo juego, mira con quiénes juego, acá es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que hay. Entonces, con eso se supone vamos a salir. ¿Qué piensas tú de lo que hay ahorita? Eh, bueno, lo que hay es lo que ya mencioné, son limitaciones y fallas clamorosas de parte de las corrientes políticas que de alguna manera salen en defensa de la democracia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que por el estado anímico que tiene la ciudadanía peruana en su gran mayoría, eh, porque eso de que menos del 5% sostenga este gobierno, este Congreso, no debe olvidarnos que en una encuesta anterior también, cuando le preguntaron a la gente si tenía interés en política, solo el 3% respondieron que sí tenía interés en política. ¿Por qué no tiene interés en política? Porque la esfera política hace tiempo que solamente se encerró en un discurso institucionalista, que la defensa de la Junta Nacional de Justicia, que las reformas electorales, ¿no es cierto? O los escándalos que de vez en cuando el gobierno suelta o provoca, ¿verdad? Pero ¿quién le habla a la gente? ¿Qué político está haciendo campaña todos los días por la clamorosa desatención que tiene el peruano común y corriente en la salud pública? O otros temas más concretos, la clamorosa situación que tienen los trabajadores peruanos en materia de sus derechos laborales. Me refiero a que es necesaria la defensa de la institucionalidad democrática y la defensa de la honestidad en la gestión pública. Pero esos son temas que lamentablemente, pese a su importancia y por la experiencia política que viene teniendo la población redundo con la política peruana, tiene que ser acompañado y tiene que ser llenada de contenido con los temas del día a día de las preocupaciones que tiene la gente, las preocupaciones concretísimas, ¿verdad? Porque no solamente es el tema de la salud pública, es el tema del trabajo, es el tema de la carestía de los precios y la inflación, que quienes más lo sufren son los pobres, y también el tema de la educación, también demolida todos los días por lo que hace y no hace este gobierno y este Congreso. Y entonces eso son temas que no tienen liderazgo o líder convocador que los abandere. El día que eso comience a ocurrir, eso va a tener resultado porque sí hay un potencial de protesta contenido en la población. Se está viendo y lo vamos a ver mucho más en estas clausuras de los años escolares, en los distintos colegios del país, en los miles de colegios, cuando veamos la cantidad de parodias que se hace sobre el Congreso y sobre Dina Boluarte. Ahí hay una furia, un rechazo, un clamor que no se está expresando en las calles, pero sí se expresa en los recintos escolares o en las obras teatrales. Quiero mencionar solo Ah, una, esta obra de Yuyashkani, Discurso de Clausura, que fue estrenado en el año 2000, cuando el Perú estaba en situación parecida a la de ahora, y que es un profundo rechazo a las élites y a las camarillas antipatriotas que, sin embargo, por X razones resultaron en control del Estado peruano, ¿no? sí, Sí hay pues. Y, un potencial de y protesta eso que se se ha va a expresado, Carlos, y lo comentábamos contigo hace ya un tiempo, en los carnavales cajamarquinos, en la Candelaria, digamos como una muestra, eh, si quieres, de toma del espacio público como el único escenario todavía no controlado, aunque la brutalidad de la respuesta policial frente a eso, mira lo que le han hecho ayer a esta señora, una sola señora en Chiclayo gritándole a Dina Boluarte lo que muchos le quisieran gritar, y un contingente policial insultante, ¿no? Por la cantidad, en el marco de la inseguridad en la que vivimos, para tratar de acallar una voz. Y están persiguiendo a artistas también, en fin, hay toda una lógica persecutoria ahí también. Pues Carlos, muchas gracias por haber conversado con nosotros, siempre es un gusto, siempre nos habilitas otras miradas importantes que a veces se nos escapan y es bueno también poner sobre la mesa. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad que seguramente No, tendremos más de gracias a una. ti, Glatzer. Gracias a Un ti, fuerte Aide. abrazo, Muchas gracias. que te vaya Fuerte muy bien. abrazo.
Un abrazo. Carlos Reina ha conversado con nosotros esta mañana. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones gracias a la Red Nacional de IDN Radio. Vamos a iniciarlo esta mañana en Arequipa. Juan Francisco Valderrama está ya con la información. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glaser, desde nuestra blanca ciudad de Arequipa. Los pobladores y agricultores del Valle de Tambo decidieron retomar las medidas de fuerza en respuesta a las recientes declaraciones de Óscar González Rocha, presidente de Sauder Perú, quien aseguró que la construcción del controvertido proyecto minero Tía María comenzaría en 2025. La postura trajo preocupación en la comunidad, que mantiene una posición a la ejecución del proyecto desde hace varios años. El pasado viernes, durante una asamblea popular en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, región de Arequipa, los asistentes acordaron iniciar un paro preventivo de 72 horas, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre. Días antes del paro preventivo, el 12 de octubre, habrá una reunión en la ciudad de Arequipa a las 5 de la tarde en la